Hola amantes sobrenatural, soy el viajero, y hoy te traigo un relato que hará eco en tu mente mucho después de apagar la pantalla. Nos adentraremos en el susurro del confesionario, donde un sacerdote esconde mucho más de lo que confiesa y 3 feligreses han desaparecido sin dejar rastro. ¿Te imaginas escuchar voces infantiles filtrándose por las rendijas de un confesionario, susurrando secretos que jamás deberían haber sido revelados? Ponte tus auriculares, ajusta el volumen y prepárate para sumergirte en esta historia cargada de misterio y terror. En nuestro mundo existen incontables rincones oscuros que muy pocos han explorado. Aquellas voces en la penumbra, los crujidos en la noche y los susurros que hielan la sangre son apenas una muestra de lo desconocido que aguarda. Hoy, el confesionario se convierte en el escenario de un horror tan antiguo como la propia fe. Antes de adentrarnos, te invito a comentarnos. Confíes en el silencio en los comentarios. Esa frase nos ayudará a descubrir quiénes de vosotros están dispuestos a enfrentar lo oculto hasta el final y contribuirá al crecimiento de este canal, permitiéndonos traer más relatos que ericen tu piel. Si disfrutas el misterio y quieres que más curiosos como tú conozcan esta historia, regálanos un like. Cada pulgar arriba ayuda a que YouTube recomiende este video a nuevos oyentes hambrientos de lo sobrenatural. Espero tu confirmación para adentrarnos juntos en el susurro del confesionario. La noche en que colocaron el micrófono oculto, la vieja iglesia parecía dormir bajo un manto de hielo y silencio. El inspector Núñez, de mirada cansada pero decidida, recorrió cada banco con guantes de látex, asegurándose de no dejar rastro. En la penumbra, el confesionario destacaba como un epicentro de sombras. Su madera oscura crujía con cada leve roce del viento contra los vitrales. Aquel confesionario había visto pasar cientos de penitentes, pero jamás algo parecido a lo que se avecinaba. Dentro del cajón trasero, Núñez aseguró el micrófono más diminuto que habían conseguido. Un artefacto capaz de capturar el suspiro más leve. Programó el dispositivo para que grabara de manera intermitente, justo en los momentos en que el reloj marcara las horas muertas. Cuando el aire se estanca y los edificios antiguos exhalan secretos. Al salir, el cura, padre Ramiro, observó al inspector con sus ojos hundidos, abstraídos por una culpa que ni él mismo podría explicar. La primera madrugada transcurrió en un silencio sepulcral. Solo el eco de las campanadas rompía la quietud, cada golpe resonando con lentitud como si retrocediera en el tiempo. Cuando Núñez revisó las grabaciones al amanecer, solo encontró fragmentos de nada, un crujido de madera, el raspado de una túnica, el murmullo del viento. Lejos de tranquilizarse, sintió como el estómago se le apretaba. El confesionario guardaba algo más que confianzas. Al caer de nuevo la noche, decidieron prolongar la sesión de grabación, con las luces del templo apagadas y solo un foco de la patrulla iluminando el pasillo. El inspector se instaló frente al confesionario, los auriculares ajustados, el cuaderno listo para anotar cada sonido. El reloj marcó las 12 campanadas y, al terminar el 12º, un susurro se deslizó por el micrófono, una voz infantil, apenas audible. ¿Qué dijo? No debí confesarme aquí, tan frágil y aterradora, que Núñez se quedó petrificado. Reprodujo el fragmento una y otra vez. Aquella voz era de un niño, pero su timbre estaba desgarrado, como si hablara desde un pozo lleno de congoja. Cuando el inspector quiso levantarse para llamar a sus compañeros, un golpe seco sacudió la madera del confesionario, como si alguien estuviera dentro intentando salir. El susurro se repitió, más cerca, más urgente: ayúdame. Entonces el foco cayó. La sala quedó a oscuras y todo quedó en un caos de pisadas y respiraciones entrecortadas. Tras recomponer el equipo y reencender la luz exterior, comprobaron que el micrófono había cambiado de posición. Ya no estaba en el fondo del cajón, sino apoyado en la tapa del banco. Nadie había entrado a la iglesia desde que cerraron las puertas. Aquella anomalía hizo que Núñez internamente dudara de su cordura, pero estaba decidido. Al amanecer, revisaría de nuevo el contenido de la grabadora. La segunda noche fue peor.
Apenas pasaron 10 minutos tras la medianoche cuando un sonido gutural, casi animal, emergió del confesionario. Un rasguño como si unas uñas recorrieran la madera desde dentro hacia afuera. Luego, la voz infantil volvió, más clara. Él me escucha, pero no me responde. El inspector se estremeció al notar que, tras la voz, había otra presencia, susurrando en un murmullo indescifrable. Era múltiple, como un coro de lamentos que perforaba el aire. Los segundos posteriores quedaron marcados en su memoria como una pesadilla vívida. Sonidos de golpes, un quejido largo que parecía una plegaria distorsionada. Y luego un silencio tan absoluto que retumbó en sus oídos. Solo al cabo de un par de minutos logró controlar su pulso y llamar por radio a la patrulla. Entraron todos, juntos, y peinaron cada rincón. No hallaron nada fuera de lo común, salvo un rastro de polvo en la zona del confesionario, como si algo hubiese sido movido con prisa. Al revisar la grabación bajo la luz fría de la mañana, comprobaron que el patrón de activación había sido alterado. En algunos momentos grabó por horas sin parar, registrando respiraciones, crujidos y murmullos ininterrumpidos. En el fragmento final, se escuchó claramente un llanto de niño, seguido de un sollozo desgarrador que resonó hasta hacer temblar las paredes. Entonces, una voz grave, inhumana, murmuró, deja ya el juego. Tras ello, todo se interrumpió. Esa tarde, el padre Ramiro buscó al inspector en el pasillo principal, con la sotana sucia de polvo y las manos temblorosas. No dijo palabra, pero en su mirada había un ruego que heló la sangre de Núñez. Aquella noche, ninguno de los agentes se presentó para vigilar la iglesia. Un miedo visceral les impidió volver. Sin embargo, la evidencia estaba grabada. Y el caso se había convertido en una obsesión para el inspector. Al amanecer del tercer día, el sacerdote ya no respondía a llamadas ni atendía a confesiones. La puerta del confesionario permanecía cerrada con una cadena de hierro. Y un cartel improvisado decía, no utilizar. Los policías decidieron entonces desmontar el panel trasero con la ayuda de un cerrajero. Pocos segundos bastaron para que una mano curtida de polvo girara los tornillos con un crujido sordo. Cuando levantaron la tabla de madera, el aire nauseabundo que escapó golpeó sus rostros. Una hedor mezcla de tierra, óxido y descomposición llenó la iglesia en un instante. Algo profundo y primitivo empujó a los agentes a retroceder instintivamente. Mientras la mochila del cerrajero se resbalaba al suelo, entre la oscuridad del hueco, destellos de un blanco cadavérico se amontonaban en un rincón, retenidos por antiguas vigas. Entonces, un último susurro cruzó el umbral de aquel vestigio maldito. Tan suave que pareció un suspiro de alivio. Por fin, fue en ese instante cuando la lámpara de la patrulla parpadeó y, al recomponerse, el confesionario se vio vacío. El estruendo de pasos rápidos retumbó en el coro de la iglesia y, de pronto, el padre Ramiro se desvaneció como un fantasma, dejando tras de sí el eco de su fuga y el olor acerado de lo desconocido. La iglesia amaneció en un silencio tan denso que resultaba casi palpable. El inspector Núñez, arrastrando el peso de la noche anterior, regresó al lugar acompañado esta vez de un forense y una pequeña unidad del equipo de crímenes atroces. El confesionario, con su panel trasero apartado y la madera astillada, era el epicentro de la investigación. A cada paso que daban sobre las losas de mármol agrietado, el olor a putrefacción volvía a golpearles la nariz como un puñetazo. La luz débil del amanecer apenas iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire, como diminutos cuerpos danzantes en un funeral silencioso. El forense, una mujer de ojos analíticos llamada Marta Rojas, se aventuró primero. Se arrodilló ante el hueco donde, unas horas antes, habían hallado trozos óseos y fragmentos de tela empapados en sangre reseca. Con guantes azules y gafas de protección, extrajo cuidadosamente un fragmento de cráneo infantil.
Lo sostuvo a la altura del pecho, mientras el inspector miraba con el ceño fruncido. La estructura señala que el niño no tendría más de 7 años, susurró el forense, la voz cargada de profesionalismo y horror. Limpió un resto de polvo con un pincel fino, descubriendo marcas de corte muy precisas. La madera había sido seccionada con sumo cuidado para ocultar aquello bajo un sarcófago improvisado. Mientras Marta continuaba su análisis, los agentes acordonaron la zona. Algunos fieles que pasaban cerca se detuvieron para observar, murmurando oraciones en voz baja. Unos cuantos mencionaron sombras que se movían detrás de los vitrales, como si alguien observase la escena desde el exterior. El sacerdote no había aparecido y su celda en el convento permanecía vacía. Su hábito, doblado con esmero en la cama, parecía una cita afortunada de abandono repentino. Nadie había informado de su presencia desde la noche de la desaparición. El inspector Núñez recorrió los bancos con la mirada. Fue entonces cuando escuchó un murmullo débil, casi imperceptible, como el eco lejano de un llanto infantil. Se detuvo en seco. La nave central, desierta, devolvía un silencio tan absoluto que el susurro volvió a él, más claro. No tenían que venir. El inspector volteó alarmado, buscando a sus hombres. Nadie estaba. El ruido surgía desde la parte posterior, como si la voz viniera del interior de la misma iglesia, más allá del confesionario. Con paso decidido, Núñez avanzó hacia la cripta inferior. Una trampilla desgastada, oculta bajo una alfombra de musgo seco. Cedió el primer empujón de su bota. El olor a húmedo y a tierra removida ascendió por la escalera de mampostería. Los ojos de Núñez se ajustaron a la penumbra. Encendió la linterna y siguió el rastro de polvo que crujía bajo sus pies. Cada paso resonaba con autoridad en aquel corredor sepulcral. Y cuanto más se internaba, más sentía un cosquilleo frío en la nuca. Como dedos helados que acariciaban su piel, la cripta era un laberinto de nichos vacíos, algunos sellados con placas de hierro corroídas. En el suelo, trazas de barro fresco conducían hacia un nicho semioculto tras una verja derruida. El inspector se detuvo frente a él. Con el caño de la linterna barrido sobre la pared, descubrió garabatos hechos con carbón, manchas oscuras y símbolos retorcidos que imitaban figuras humanas arañadas en la piedra. Un escalofrío recorrió su columna. El susurro regresó, esta vez acompañado de un latido irregular, como un corazón golpeando la roca. Estoy aquí, no me abandones. El inspector asintió con la mandíbula tensa y abrió la verja. Tras los barrotes, vio un puñado de objetos, un rosario roto, una fotografía amarillenta de un niño con mirada angustiada y, al fondo, un cráneo minúsculo apoyado sobre un cúmulo de ceniza. Marta y los agentes se le unieron. Nadie habló. La linterna tembló en manos de Núñez cuando enfocó el cráneo. Marcas de resistencia en la parte posterior denotaban que alguien había forcejeado desde el interior antes de morir. Sin apartar la mirada, Núñez notó cómo el aire se espesaba. Un murmullo coral emergió de las paredes, un lamento infantil que al principio era confundible con el viento, pero que pronto se transformó en voces claras. Cada una repitiendo un nombre distinto, todos ellos nombres de los feligreses desaparecidos. María, Jorge, Rafaela. El inspector levantó la luz de la linterna y comprobó que las placas de hierro que cubrían otros nichos habían comenzado a ceder, como si algo tirase de ellas desde dentro, de uno a uno. Los cerrojos rechinaron, soltando un chillido agudo que perforó el aire. Cada pequeña puerta entrechocó con la pared, dejando al descubierto espectros diminutos, esqueletos infantiles cuyas mandíbulas se movían al compás de las voces, como si quisieran repetir la única frase que resonaba en aquel lugar: no confíes en el silencio. Las luces de los cascos empezaron a parpadear y las herramientas se les resbalaron de las manos. En un impulso, el inspector golpeó la pared con el puño y gritó: «¡Basta!». El eco de su voz se extinguió en un grito ahogado, y las voces cesaron de golpe.
El silencio que siguió fue tan intenso que cada uno de ellos pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Marta se acercó al inspector, su respiración agitada. Le pasó un pañuelo y murmuró: «Esto no fue natural, alguien lo conjuró». El inspector asintió, con los ojos fijos en el fondo de la cripta, donde bajo un haz de luz su linterna descubrió un último símbolo marcado en piedra, un confesionario invertido, con un cuchillo atravesado. Mientras subían de nuevo a la nave principal, el inspector sintió que algo le rozaba el hombro, un susurro tan cercano que creyó oler la esencia de un niño asustado. No podíamos hablar al salir al atrio. El cielo se desplomaba en nubes negras. A lo lejos, la torre de la iglesia se erguía como un dedo acusador sobre la ciudad dormida. Núñez se giró hacia Marta y susurró: «No hemos visto nada aún», y en ese instante, el viento trajo un último murmullo procedente del confesionario. «Él volverá por nosotros». La mañana siguiente amaneció opresiva. El inspector Núñez regresó a la iglesia acompañado de Marta Rojas y el forense jefe, un hombre corpulento llamado Benjamín Solís. En el pasillo del convento, notaron las huellas de barro reseco que ascendían por la escalera hasta la celda del padre Ramiro. Tocaron la puerta, pero solo hallaron silencio. Al entrar, la habitación estaba intacta, la cama tendida, el hábito doblado. El confesionario invertido pintado en una esquina con tizas negras. Sobre la mesa de madera, colocada con mimo, apareció una pequeña libreta de cuero craquelado. Marta la recogió con cautela y, tras pasar la primera hoja, descubrieron caligrafía temblorosa, oraciones rasgadas, símbolos arcanos y referencias a un ser al que el padre se dirigía como el guardián de las almas. Hojas sueltas caían al suelo, manchadas de un líquido rojizo que no tardaron en comprobar era sangre vieja. El inspector sintió un pellizco en el estómago. Aquello era más que un diario. Era la confesión última de un hombre aterrorizado. Al analizar los símbolos garabateados en la libreta, Marta relacionó los trazos con los hallados en la cripta. Un confesionario invertido atravesado por un cuchillo ritual, rodeado de palabras en latín desgastado. Decidió contactar a la única persona en Palosa con conocimientos de ocultismo y historia del folclore, la doctora Elena Vargas. Horas después, Vargas llegó con una lámpara de aceite y un maletín repleto de rollos de pergamino. Observó las páginas y explicó que el padre había intentado encerrar en el confesionario el remanente de un pacto ancestral entre un culto olvidado y una fuerza infantil destinada a vigilar los límites entre la vida y la muerte. Pero, al invertir las plegarias, aquello que debía protegerse se corrompió. Esa misma noche, el inspector Núñez y Elena Vargas regresaron a la iglesia. Con solo linternas y la tensión como compañeras, se situaron frente al altar central. El aire frío parecía fluir con intención, como un suspiro que invitara al derrumbe. Bajo los vitrales polvorientos, notaron unas huellas de barro que no figuraban en la mañana, pequeñas pisadas que serpenteaban hacia la pared trasera. Al apartar un panel, descubrieron una antigua puerta de madera, oculta tras estatuas de mármol ennegrecido. Con cautela, empujaron y desvelaron una diminuta habitación secreta, apenas lo suficientemente grande para que dos personas se abrazaran. Dentro, el foco de las linternas dibujó un círculo de tiza blanca, idéntico al de la cripta, y en su interior, objetos infantiles, un osito raído, una muñeca sin rostro y un crucifijo con la imagen de un ángel destripado. El musgo cubría parcialmente el suelo, y el olor a humedad y óxido era tan intenso que les hizo cerrar los ojos por un instante. Elena se adelantó y señaló un espejo agrietado colgado en la pared opuesta. Al reflejarse, el inspector creyó ver tras él una cara infantil, con los ojos hundidos y la boca torcida en un lamento eterno. Golpeó el vidrio con el puño, astillándolo. Y al instante se oyó un chirrido, algo había sido liberado. Un viento huracanado se coló por la rendija de la puerta, apagó las velas del altar y se llevó el eco de sus pasos hacia la nave vacía. En cuanto las luces de sus linternas parpadearon, Núñez notó que la puerta de salida se había cerrado sola con
Un portazo seco. El coro de la iglesia se llenó de susurros superpuestos, recitando nombres y fechas, los de los feligreses desaparecidos. Cada palabra se incrustaba en sus oídos con la cadencia de un himno quebrado. Una estatuilla de madera cobró vida y su cabeza giró lentamente, apuntando a un extremo del templo. Guiados por aquel dedo tallado de forma grotesca, caminaron hasta encontrar una trampilla en el suelo, oculta bajo el tapiz raído. Sin dudarlo, la levantaron y descendieron por otra galería de piedra. El espacio subterráneo estaba repleto de nichos sellados con cruces invertidas pintadas en sangre seca. Al fondo, un lecho improvisado de paja y ceniza rodeaba un pedestal donde yacía un trozo de pergamino. Elena lo desenrolló y leyó: aquí encerré las voces, aquí prohíbo el silencio. La letra, casi ilegible, terminaba con la firma del padre Ramiro y una advertencia: si mis hijos llaman, no contestes. Justo entonces, un escalofrío recorrió sus espaldas. En la penumbra se dibujó la silueta de un niño que emergía del muro mismo, con los pies cubiertos de barro y los ojos brumosos. Alzó la voz con un timbre inocente pero cargado de dolor. ¿Me dejáis salir?, preguntó. La linterna de Núñez tembló en su mano. Elena retrocedió, recordando las instrucciones del diario, empezó a recitar un salmo en latín. Su voz temblorosa, retumbando en el corredor, el niño sombra se detuvo. Susurró el nombre de cada agente y, mientras Elena pronunciaba la última estrofa, su forma se desvaneció en un torbellino de polvo negro. Pero antes de desaparecer, dejó caer algo, un papel arrugado que Núñez recogió al vuelo. Al abrirlo, descubrió la confesión final del padre Ramiro, su relato de cómo, en un intento de salvar a su congregación, consumió la inocencia de los fieles para alimentar al guardián. Confesó que había perdido el control cuando aquello cobró voluntad propia y empezó a reclamar víctimas. Al pie, un versículo añadido: el último tributo será el sacerdote. La galería se estremeció, como si respondiera al anuncio. Un crujido seco retumbó y las velas que habían encendido en la cripta hace días estallaron en llamas azules, proyectando largas sombras hacia el altar. Ascendieron de nuevo con el papel temblando en sus manos y, al situarse bajo la cúpula, el inspector y Elena vieron un cuerpo deslizándose en la penumbra: el padre Ramiro, con los ojos vacíos y la sotana manchada de sangre reciente. En la mano llevaba un cáliz rebosante de un líquido granate que goteaba con parsimonia. El silencio se quebró cuando Ramiro alzó la vista y murmuró: la última misa está por comenzar. La voz del padre Ramiro retumbó en el vacío de la nave como un disparo en la noche. Sus pasos resonaron sobre el mármol agrietado mientras avanzaba hacia el altar, su figura alargada proyectando una sombra que parecía multiplicarse en los bancos. El cáliz de su mano temblaba y algunas gotas del líquido granate salpicaron el mosaico, brillando como rubíes en el haz de las linternas. El susurro coral que había sido contenido en la cripta volvió a alzarse, mezclándose ahora con solemnes versos latinos que emergían del confesonario invertido, tallado en la piedra del suelo como una trampa para las almas. El inspector Núñez alzó la pistola, pero la madera del confesionario crujió, como si respondiera a una orden silenciosa. Las velas azules al pie del altar se encendieron de nuevo, formando un semicírculo que iluminó el rostro pálido del sacerdote. Sus ojos, hundidos y sin vida, destellaron con un fulgor espectral. Elena Vargas retrocedió hasta chocar contra un banco. Su maletín yacía abierto a sus pies, los rollos de pergamino desparramados por el suelo. Con voz firme pero temblorosa, recitó: Ecce crucem Damini, fugite partes adversae, intentando sellar el poder de aquel lugar con otro salmo del padre Ramiro. Alzó el cáliz y lo colocó en el corporal sobre el altar. Cada uno de los presentes sintió como un torbellino de aire helado les acariciaba la nuca. De las entrañas de la iglesia brotó un coro de lamentos infantiles, como si 100 voces quisieran salir de golpe.
El inspector apretó los dientes cuando reconoció los nombres de los 3 feligreses. María, Jorge, Rafaela. Una figura esquirlada surgió del confesionario arrastrándose por el suelo con ataduras de sudor y barro. Con la boca cosida por un hilo negro, sus manos intentaron alcanzar el cáliz justo cuando el padre elevó una hostia ennegrecida. La escena se congeló en un silencio tan absoluto que todos contuvieron el aliento. Entonces, de forma simultánea, las velas se apagaron y los susurros cesaron. Un golpe seco hizo vibrar los vitrales. Cuando las luces volvieron, el confesionario ya no estaba invertido sobre el suelo. Se había reinstalado como un confesionario normal. Con su puerta cerrada y su cajón intacto, el inspector lanzó una mirada de impotencia al sacerdote, pero Ramiro sonrió. Una mueca dolorosa que exhibía un hálito de locura. La última misa apenas comienza, el suelo tembló con un crujido de antiguos cimientos y el coro de la iglesia se elevó en un canto macabro. En cada banco se formaron charcos de sangre fresca que goteaban hacia la nave central. Elena gritó y se cubrió la cara, incapaz de mirar cómo aquel líquido oscuro trazaba caminos hacia sus pies. Núñez avanzó con sigilo, sujetando la linterna junto a su arma. Con cada paso, el eco de sus pisadas parecía multiplicarse y replicarse en el vacío como si algo le imitara tras él. Al llegar al primer banco, encontró un rosario colgado de un clavo, las cuentas rotas y un medallón infantil. Al tocarlo, un dolor sordo le atravesó la mano como una corriente eléctrica. El rosario cayó al suelo y se estremeció, las cuentas rodaron formando un círculo perfecto, apuntando hacia la sacristía. El inspector asintió hacia Elena, quien tomó aliento y se adentró en la penumbra del pasillo lateral. Juntos, siguieron las cuentas hasta un carro de velas vacías y un confesionario desvencijado, cubierto de inscripciones sangrantes. El forense Benjamín Solís, que esperaba en el umbral con los demás agentes, levantó un letrero improvisado: peligro biológico. Pero el aura de la iglesia había permeado hasta en sus carnes. Su voz sonó hueca cuando advirtió: aquí no basta con trajes. El inspector ordenó desalojar el templo. Pero Ramiro alzó un brazo y gritó en latín una última invocación. Las puertas se cerraron solas, atrancándose con un estrépito que hizo vibrar los muros. Una corriente gélida empezó a alzarse desde el suelo, rellenando el aire con una neblina espesa que olía a tierra mojada y carne podrida. Las velas del carro se encendieron en llamas parduzcas y el forense se apartó con un grito ahogado. A través de la neblina, la figura del padre se contorsionó, el rostro se le desdibujó y sus facciones se retorcieron como si algo ancestral lo habitara. Su voz se fragmentó, adoptando múltiples tonos infantiles y cavernosos. Dadme vuestra culpa, dadme vuestro silencio. El inspector apuntó al corazón del hombre, disparó al aire y gritó: detened esto ahora, mientras Elena formaba con prisas un círculo en el suelo con tiza blanca, replicando el de la cripta. El polvo de tiza chisporroteó al contacto con la neblina, dibujando un portal difuso. Las voces infantiles suscitaron una melodía disonante que reclamaba liberación. Ramiro dio un paso hacia atrás, sus manos alzadas, como si sintiera que el guardián se rebelaba. El inspector y Elena se colocaron en los extremos del círculo. Él sostuvo el crucifijo que había robado de la mano de la estatua viviente, y ella leyó con voz firme el exorcismo final: exorcízote, criatura inmunda. Cada palabra resonó y retumbó, haciendo que la neblina girara a su alrededor. El núcleo de la nube se adensó. Un chillido atroz rasgó el aire cuando un rostro infantil se asomó por el centro del vórtice. Sus ojos eran 2 pozos negros y su boca un agujero sin fin. Golpeó el confesionario con el puño huesudo, haciendo que toda la iglesia temblara. El inspector, decidido, alzó el crucifijo y, sin otra opción, lo estrelló contra la cabeza del padre Ramiro. Con un crujido de madera, el confesor cayó de rodillas, el cáliz rodó hacia la neblina y se hizo añicos, liberando un chorro de líquido oxidado que manchó el círculo de tiza. Al resonar el último golpe del crucifijo,
Un estruendo sacudió los cimientos. La neblina se dispersó de golpe y las velas se apagaron. El silencio que siguió pesó como un ataúd. Allí, entre restos de tiza y fragmentos del cáliz, yacía el cuerpo del padre. Inerte y pálido como el alabastro, el inspector alzó la linterna tembloroso. El rostro del padre se había transformado en una máscara de paz o de engaño, mientras un susurro final se escurría entre los muros. Gracias por silenciarme, ahora. Con el guardián aparentemente contenido y la figura del sacerdote desplomada, Núñez llamó a Marta y al resto del equipo. El ataúd de verdades enterradas acababa de abrirse, pero el eco de aquel susurro persistiría. El inspector sabía que aún quedaban caminos por descifrar, secretos atrapados en la madera y en los huecos de los bancos. La mañana siguiente, la iglesia permanecía acordonada bajo un sol que se negaba a penetrar su oscura atmósfera. El inspector Núñez y Marta Rojas habían convocado a Elena Vargas y al forense Benjamín Solís en el atrio, rodeados de furgonetas y cintas amarillas de escena del crimen. Entre los restos de tiza blanca y fragmentos del cáliz destrozado, los tres compartieron una mirada de tensión, la sensación de que habían contenido al guardia por un momento, pero no lo habían destruido. Marta extendió sobre una mesa improvisada el papel arrugado con la confesión final del padre Ramiro. Sus palabras, escritas con tinta correosa, describían un pacto tan antiguo como el mismo templo. El guardián de las almas era un ente encargado de vigilar el umbral entre la vida y la muerte, alimentado por la inocencia perdida de los niños. El sacerdote había intentado corromperlo, invirtiendo plegarias para atar su poder a la fe. Y en ese error se generó la corrupción que había engullido a sus feligreses. Mientras Núñez tomaba notas en su libreta, un murmullo suave emergió del suelo, como si los fragmentos de madera del confesionario resonaran con su propio pulso. Aquella vibración imperceptible se convirtió en un susurro lastimero. Estoy despierto. El inspector alzó la mirada. El hedor a podredumbre, que creían disipado, volvió a inundar el aire. Con un gesto, ordenó a sus agentes que estellaran nuevamente la nave y guardaran cualquier resto de madera que hubieran recogido como prueba. Elena, con el ceño fruncido, repasó la confesión y marcó un pasaje. La única forma de destruir al guardián era reunir todos los fragmentos del confesionario corrupto y sumergirlos en el pozo de la piedad. Un pozo de agua bendita dejado por los franciscanos cuando fundaron la iglesia hace 4 siglos. Dicho pozo se hallaba bajo la cripta original, oculta tras un muro derruido en la parte norte del templo, con el atardecer acercándose. El equipo decidió actuar sin esperar refuerzos. Marta y Benjamín bajaron al interior de la cripta cargando linternas y sendos bidones para transportar agua. El inspector y Elena rastrearon los pasillos laterales en busca de las astillas del confesionario. Cada vez que las pisaban, notaban un temblor débil bajo sus botas, como si la presencia del guardián protestara por el intento de erradicación. En un rincón, el arzobispo Mons Santana, alertado por la prensa tras las desapariciones, se presentó, exigiendo explicaciones. Tras escuchar en silencio la confesión del inspector, asintió con pesar y entregó a Núñez un croquis antiguo, un plano de la criptografía templaria que mostraba el acceso al Pozo de la Piedad. Este mapa estuvo escondido durante siglos, murmuró el prelado con voz grave. Solo debía usarse en caso de una herejía demasiado poderosa para enfrentarla con exorcismos normales, al caer la noche. La cuadrilla cargó linternas, bidones y la pequeña bolsa donde habían guardado las astillas. Descendieron bajo la iglesia, guiados por el plano del arzobispo. El pasadizo era angosto y húmedo. El aire parecía rezumar agua estancada y el eco de risas infantiles. Cada metro que avanzaban resonaba con un murmullo coral, ensayando los nombres de los inocentes sacrificados. Elena alumbró un tramo de muro derruido. Tras retirarlo con la pala, hallaron el arco de medio punto que daba acceso a un sótano sellado con gruesas piedras. Benjamín y Marta apartaron los bloques con esfuerzo. Al abrir el pasaje, un chorro de aire helado les golpeó el rostro.
y la luz de las linternas delineó una escalera tallada en roca viva. Al pie de los peldaños, un pozo antiguo estaba cubierto por un enrejado de hierro forjado, con una inscripción en latín: Fons Misericordiae, qui vivitex hac fan vivet in aeternum. Elena tradujo en voz baja: Pozo de la misericordia. Quien beba de esta fuente vivirá por siempre. Con cuidado. Depositaron en el suelo la bolsa con astillas y vertieron el agua bendita en el cubo que Marta sostenía. El líquido corrió por las paredes de piedra y al primer contacto con el hierro forjado surgió un chillido agudo. La hierba y el moho alrededor del orificio se marchitaron al instante y una ligera niebla empezó a surgir desde el interior, llevándose consigo cada partícula de polvo. El inspector abrió la bolsa. Pieza a pieza, dejó caer las astillas al agua. En cuanto la última astilla tocó la superficie, la neblina se condensó en un remolino oscuro que ascendió por la escalera. Un rugido sordo retumbó en el pasadizo y el suelo tembló. El eco del guardián, furioso, rabió como un animal herido. Elena recitó la oración traducida del pasaje: por la misericordia de Dios y la sangre de los inocentes. Retorno tu espíritu a la nada. Un golpe seco sacudió la bóveda y la niebla se disipó de repente. El agua del cubo burbujeó, perdiendo su color opaco y tornándose cristalina. El silencio posterior pareció más profundo que la muerte misma. Con gran cautela, repescando el cubo, el equipo subió de nuevo por la escalera. Al llegar al atrio, el aire nocturno les envolvió como un bálsamo. Mons Santana les aguardaba bajo el umbral. Observó cómo Marta alzaba el cubo con el agua ahora pura. El arzobispo exhaló, cerró los ojos y colocó una mano sobre el hombro de cada uno. Habéis salvado más que una iglesia. Habéis restaurado el equilibrio entre los mundos. El inspector Núñez se permitió, por primera vez en días, un sollozo contenido. Sabía que el guardián había sido contenido, quizá desterrado, pero sentía la mirada fugaz de algo antiguo tras cada sombra. Elena guardó la libreta del padre Ramiro en su maletín, por si los ecos retornaban, y Marta, con gesto solemne, vertió el remanente de agua entre los adoquines del atrio, sellando con ello el pacto renovado. Cuando se retiraron, la silueta de la iglesia quedó atrás, erguida en la penumbra, en silencio. El inspector sabía que había rozado el horror puro, pero también comprendió que, mientras existiera la fe y la memoria de los inocentes, no habría sombra que perdurara para siempre. La mañana siguiente al conjuro de misericordia amaneció, clavada en un silencio que oprimía el pecho. La iglesia, aún cercada por cintas amarillas y custodiada por la policía, parecía un sepulcro al aire libre. El inspector Núñez, exhausto pero vigilante, recorrió el atrio, mientras las primeras luces del alba rompían el horizonte. Aquel día, más que el fin de una pesadilla, iniciaba la etapa de su largo examen de conciencia. Cada banco, cada piedra, cada grieta parecía recordarle la mirada hueca del padre Ramiro y el alarido de la niebla contenida en el campanario. Los obreros encargados de retirar los escombros del confesonario corrupto trabajaban con discreción. Entre astillas ennegrecidas levantaban tablas, clavos y fragmentos de marquetería refulgente de sangre vieja. Marta Rojas supervisaba la recogida, marcando con tiza las piezas que consideraba necesarias para el informe forense. Junto a ella, Benjamín Solís utilizaba una cámara hiperespectral que detectaba trazas de fluidos orgánicos. Con gesto imperturbable, anotaba restos de queratina y colágeno compatibles con tejido fetal en cada fragmento que examinaba. El hedor persistente fue diluyéndose, pero la sensación de que algo latía bajo las losas no se fue del todo. Elena Vargas, postrada frente a las puertas del templo, trazaba en su libreta un inventario de símbolos. En su mano temblorosa llevaba un esquirón de carbón extraído de la cripta, con la inscripción de aquel confesonario invertido, con paciencia casi milimétrica. Lo comparaba con sus rollos antiguos. Según sus cálculos, solo un pequeño porcentaje
de energía ritual había sido liberado en el Pozo de la Piedad. La porción restante se había dispersado en el ambiente, imprimiéndose en elementos porosos como la madera, la piedra y el mismo aire, hasta que no purifiquemos cada pieza. El guardián podría reagruparse, advirtió al inspector, cuyos ojos reflejaron una mezcla de alivio y nueva inquietud. El arzobispo Mons Santana arribó al lugar con un pequeño cortejo de monjes franciscanos, bajo la capucha. Su semblante mostraba el peso de una responsabilidad ancestral. Se acercó al inspector y entregó una bolsa de cuero. En su interior descansaban reliquias banales, una teja del templo fundacional, un fragmento del púlpito original, un vidriado multicolor de los vitrales históricos. Hemos guardado estas piezas con el fin de protegerlas contra la herejía y el olvido, explicó. Luego golpeó la bolsa con suavidad. El agua bendita del pozo está en este recipiente. Deberéis rociarla sobre cada prefacio litúrgico antes de reabrir la iglesia. Mientras tanto, en el cuartel general de la policía, Núñez y sus colaboradores redactaban el informe provisional. Documentaron 3 desapariciones, un homicidio colectivo y la colocación de un artefacto biológico, en contra de la ley de cultos. Sus órdenes eran precauciones, pero sabían que no bastarían para detener los ecos de la noche eterna. Al caer la tarde, la friolera de testimonios emergió, vecinos que juraban haber visto sombras infantiles moviéndose tras los vitrales. Perros que aullaban sin luna y relojes cuyas agujas giraban al revés en el salón parroquial decidieron entonces montar guardias rotativas. 3 turnos de agentes, cada uno con su kit de detección electromagnética y grabadoras de alta sensibilidad. El inspector reservó su turno en la madrugada. Necesitaba comprobar si el silencio había devuelto la normalidad o si, en cambio, el ruido de lo sobrenatural persistía. A las 3 de la mañana. Entró al templo solo, con una linterna recargable y un crucifijo prestado. Los bancos estaban cubiertos de sábanas blancas para evitar contaminaciones. La luz mortecina revelaba nidos de polvo que centellaban ante su haz. Se sentó en el primer banco, cerca del pasillo central, y activó la grabadora. Durante 10 minutos, no escuchó nada más que el latido de su propio pulso y el eco lejano del viento entre los árboles. Al iniciar el 11º minuto, un susurro quedó atrapado tras el coro imaginario de la nave, apenas una sílaba al padre, que pareció fundirse con el chirrido de las bisagras del confesionario reconstruido. Núñez se incorporó de un salto, pero nada se movió. Dio media vuelta. La grabadora marcaba una variación mínima de decibelios justo donde él creía oír el murmullo. Reprodujo el archivo al amanecer junto a Marta y Elena. En la pista 4, entre estática, se distinguía un gemido apagado, un sollozo tan leve que, en condiciones normales, habría sido descartado como interferencia. Pero allí estaba, coincidiendo con el punto donde la grabadora captó la respiración de alguien muy pequeño. Podríamos catalogarlo como evidencia acústica de una presencia residual, afirmó Marta, sin apartar la vista de la pantalla. Elena añadió, si agrupamos varios episodios en diferentes momentos, podremos mapear su energía. Esa semana, el inspector logró reconstruir un patrón. Cada madrugada, entre las 3 y las 4, surgía un pulso sónico breve, seguido de un susurro ininteligible. La conclusión era ineludible: la esencia del guardián, aunque fragmentada, continuaba anclada a la iglesia. Había que purgarla por completo, con la bendición del arzobispo. Organizaron una ceremonia de exorcismo masivo, 50 fieles custodiados por agentes y 8 sacerdotes especializados en ritos antiguos. El día señalado, el templo se llenó de incienso de mirra, campanas repicantes y cánticos en latín. Desde el púlpito, Mons Santana pronunció la plegaria de absolución, rociando cada banco, cada pared y cada altar con el agua bendita del Pozo de la Misericordia. Conforme avanzaba el ritual, los instrumentos de medición registraron picos de energía y una lectura electromagnética in crescendo que cesó al final del credo. Al concluir,
Un silencio profundo diferente del que conocían se posó sobre la iglesia. Era un silencio limpio, sin ecos ni murmuraciones. El aire olía a piedra nueva y a lluvia lejana. En ese instante, el inspector sintió que algo dentro de él se liberaba. El terror que había cargado durante semanas comenzó a aflojarse. Sin embargo, unas astillas pequeñas quedaron fuera del alcance del ritual. Elena las guardó en un relicario de plomo y trató el contenedor con un encantamiento protector. Mientras no recuperen forma humana, no harán daño, explicó. Aunque en sus ojos brillaba el asomo de la duda, el día de la reapertura, miembros de la comunidad religiosa, vecinos y prensa se congregaron en el atrio. Mons Santana pronunció la homilía y bendijo a los feligreses. El inspector, en un discreto segundo plano, observó cómo la puerta del confesionario se abría por primera vez sin crujidos aberrantes. Un coro infantil, contratado para la ocasión, cantó un himno de gratitud. Las velas de color azul fueron reemplazadas por luces suaves que no dejaban sombras densas. A medida que la multitud entraba, un murmullo de alivio tras la liturgia ascendió como un himno a la vida. Sin embargo, justo cuando el último párroco se retiraba al presbiterio, la voz de un niño resonó clara sobre el eco de los cánticos. Hasta siempre fue apenas un soplo, pero bastó para helar la sangre de quienes escucharon con atención. El inspector apretó el crucifijo en su bolsillo y lanzó una mirada rápida al confesionario. La madera, aparentemente nueva, lucía una veta oscura que nadie más parecía notar. Mientras el sol se ponía, el templo quedó iluminado por la tenue luz del atardecer. Núñez se alejó, consciente de que un fragmento del pasado seguía acechando tras las cortinas de lo visible. Aunque habían logrado neutralizar la mayoría de los susurros, el verdadero silencio, el absoluto, persistía siendo un tesoro frágil, siempre a punto de quebrarse. El día después de la reapertura, el inspector Núñez recibió un informe inesperado. Columnas de humo azul comenzaban a elevarse desde uno de los bancos recién restaurados. El ayudante encargado de la conservación había sellado las grietas con cera de abejas, creyendo haber neutralizado la última veta oscura. Sin embargo, al encender las luminarias del templo, la cera se fundió irregularmente y liberó un hilillo de humo que parecía retorcerse con voluntad propia. Cuando Núñez llegó al sitio, encontró pequeños remolinos que se desvanecían al contacto con el aire. Al inclinarse, reconoció sobre la madera una marca antigua, la silueta imperfecta de un niño con los brazos extendidos en súplica. Con paso contenido, caminó hacia el confesionario. Cada ladrillo del suelo resonaba bajo su bota como un tambor de advertencia. Del interior, un murmullo sordo trepaba por las rendijas, un quejido infantil que, al concentrarse, adquiría forma de palabras. El inspector colocó los audífonos de campo que Marta había calibrado y grabó el fenómeno. En los auriculares surgió una voz casi inaudible que repitió 2 veces: ¿Dónde está mamá? Esa pregunta, cargada de abandono, hizo crujir la madera como si respondiera con un lamento profundo. De inmediato avisó a Marta y a Elena. La forense llegó ataviada con guantes de goma y un detector de compuestos orgánicos, mientras la historiadora adaptaba el plano original de la cripta para incluir este nuevo hallazgo. El arzobispo Mons Santana envió a un equipo de diáconos con inscripciones de bendición, conscientes de que aquel susurro no era un simple eco residual, sino la expresión más pura del dolor del niño. Elena examinó la veta oscura con una lupa de aumento. La madera presentaba vetas antiguas, datables a la construcción original del confesionario, antes incluso de que existiera el Pozo de la Misericordia. Aquellas fibras habían absorbido cada plegaria pervertida, cada latido de angustia, y cristalizado energía residual como un ámbar tóxico. Solo arrancando esa pieza en su totalidad podrían poner fin al murmullo.
pero extraerla sin liberar toda su contaminación ritual requería un método preciso. Juntos diseñaron un montaje, un armazón de hierro construido sobre ruedas, montado frente al confesionario. El plan era fijar una abrazadera hidráulica alrededor de la veta, establecer un campo de contención con líneas de tiza bendecida y realizar un corte limpio con una sierra de diamante revestida de sal. Mientras tanto, Marta preparó una cubeta de agua bendita mezclada con sal marina según rituales franciscanos para sumergir la pieza recién extraída. Elena trazó círculos de protección en el suelo y en las paredes, recitando oraciones en latín para fortalecer las barreras. Llegada la noche, cuando la penumbra tornaba la iglesia en un reino de sombras largas, el equipo se reunió ante el confesionario. Los diáconos entonaron un himno bajo el foco improvisado, y el inspector activó el interruptor de la sierra. El motor chirrió y la hoja abrasó la madera con un silencio cargado de tensión. Con cada milímetro de avance, el murmullo se elevaba en intensidad, un coro de voces infantiles lanzando lamentos, rogando no me dejes aquí. El estremecimiento de la estructura se hacía sentir en los pies de todos, como si la iglesia misma protestara por la mutilación de su carne ancestral. Cuando la pieza se liberó de un crujido agudo, un chorro de humo azulado emergió en espiral concentrada, formando la figura espectral del niño. Sus ojos, dos pozos negros, brillaron con rabia y tristeza, suspendidos sobre el confesionario. Agitó sus manitas en un gesto de suplicar. El inspector leyó en voz alta la oración de renuncia al pecado, mientras Marta, bajo sus instrucciones, bajaba la pieza en la cubeta con agua bendita. El sonido del contacto fue un estallido ahogado que reverberó desde el techo abovedado. El fragmento de madera flotó en el agua, liberando burbujas de un líquido oscuro que se disolvió en la cubeta. Al instante, el humo cesó y las voces infantiles se aplacaron hasta convertirse en un único susurro. Gracias. El niño espectral se detuvo en posición vertical. Como en un acto de rendición, una lágrima de humo le resbaló por la mejilla, después se disolvió y su contorno se desdibujó hasta desaparecer. El silencio que siguió fue tan profundo que resultó incómodo. El inspector, con la voz ronca, dijo: hemos recogido la última pieza. Esto debería bastar. Marta levantó la cubeta. El agua, que antes era turbia, lucía ahora cristalina y llena de pequeñas motas de luz, como estrellas diminutas. Elena selló la fractura original del confesionario con resina bendecida. Mientras los diáconos rociaban cada banco con agua del pozo mezclada con pólvora bendecida para disipar cualquier eco maligno restante, a la mañana siguiente, el arzobispo celebró una misa de gratitud. Los fieles, ajenos al horror desatado, vieron al inspector entregar la cubeta al sacerdote principal y soldar una placa de bronce en la base del confesionario con la inscripción: Innocentia redempta, la inocencia redimida. Sin embargo, cuando el resto de los agentes salió del templo, el inspector permaneció un momento frente al confesionario trazando con el índice el contorno de la veta sellada de allí. Apenas perceptaba bajo el barniz, emergió una línea oscura que recorrió la madera como una grieta de sombra. El inspector deslizó la mano. La veta desapareció como absorbida por el abrazo de la madera nueva. Pero al retirar los dedos, oyó un último susurro, casi inaudible: hasta siempre, viajero. Núñez sonrió con melancolía. Sabía que aquel susurro no era un reto, sino un adiós. La piedra, la madera y el aire habían recobrado su llano silencio. Aún así, guardó en su bolsillo una gota de agua bendita con la que limpió el confesionario una vez más, tras el susurro final que agradeció la salvación del niño espectral. El inspector Núñez regresó a su casa con una pesadez distinta en el pecho. Aquella noche, el silencio de su cuarto resultó insoportable. Cada sombra en la pared parecía agitarse con lamentos infantiles y, al cerrar los ojos, se le antojaban figuras diminutas observándolo desde los rincones. Intentó distraerse repasando los informes, pero su mente volvía una y otra vez al confesionario.
a la veta sellada, a la frase hasta siempre, viajero, tan cercana a un adiós como a una amenaza. Al despertar, sintió un escalofrío. Sobre la mesilla, su crucifijo había cambiado de posición. No recordaba haberlo puesto allí. El aire olía a humedad antigua como el de la cripta. Se levantó. Al pasar por la sala, notó que el eco de sus pasos devolvía un tímido murmullo. Demasiado leve para atribuirlo al viento. En el ordenador encontró un archivo de audio nuevo, llevaba la etiqueta pista final, lo reprodució entre interferencias. Reconoció aquella voz infantil preguntando: «Inspector, ¿recuerdas tu pecado?». El color se le desvaneció del rostro. Aquello no figuraba en los informes policiales. Esa tarde, Núñez decidió regresar a la iglesia. Caminó por las calles empedradas con el uniforme casual, sin acompañantes. Nadie lo reconoció. Al franquear el umbral, el confesionario, rehabilitado y reluciente, brilló como una presencia viva. Desde dentro pareció emanar un susurro: «Entra. Dime tu culpa». La puerta, de roble barnizado, se abrió sola con un leve chirrido. Un haz de sol filtrado por el vitral proyectó la silueta de un niño pidiendo perdón. El inspector se detuvo, respiró hondo y cruzó la estancia, cada banco alineado como un guardián silencioso. Cerca del confesionario, Elena Vargas y Marta Rojas ultimaban detalles de inventario. Se sobresaltaron al verlo entrar y corrieron hacia él. Pero Núñez no las miró, caminó directo hacia la madera sellada. Con el pulso tembloroso, alzó la tapa del banco y descubrió un recoveco que no existía antes, un espacio oculto, interiormente forrado de pergamino, donde descansaba un cuadernillo encuadernado en piel infantil. Elena palpó el lomo y un frío glacial le recorrió el brazo. Marta encendió una linterna y leyó el título grabado en letras pequeñas: «Confesiones olvidadas». El inspector abrió la primera página y halló una confesión que no era suya. Pero hablaba de él en tercera persona. Describía un suceso de infancia, un accidente junto a un pozo, un niño al que no socorrió. El relato acababa con una frase en latín: «Qui occulit peccatum, custodit animae vincula». Quien oculta el pecado, ata el alma. El sudor brotó en la frente de Núñez. No recordaba aquel episodio, pero su corazón latía con culpa antigua. Cerró los ojos y sintió el viento circular a su alrededor, murmurando: «Confiesa. Viajero, libera al guardián». De pronto, la puerta trasera del templo se cerró con violencia. Marta encendió su detector EMF, marcó un pico de energía justo delante de ellos. En el interior del confesionario, Elena tartamudeó: «Algo quedó, algo que no expurgamos». El inspector asintió con la mirada fija en el cuadernillo. Con voz temblorosa, se sentó ante la pequeña puerta y apartó la rejilla metálica. El murmullo se intensificó. Un coro frenético que repetía su nombre. Entonces, como hipnotizado, Núñez empezó a leer en voz alta la confesión ajena. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la madera y provocaba un retumbar en las losas. Las líneas del ritual que creían concluidas se activaban. De nuevo, la tinta se humedecía. Los bordes del pergamino se encendían con un fulgor rojizo. Los agentes retrocedieron con asombro. Marta impulsivamente roció agua bendita sobre el libro y un aullido ahogado sacudió las bancas. La atmósfera se cargó de electricidad estática. El vitral del niño llorón se fracturó y uno de los casquetes de vidrio cayó produciendo una lluvia de pequeños flashes de color. En ese momento, la voz que emergía del confesionario se hizo clara y demandó: «Tú llamaste, viajero. Ahora, confiesa tu pecado y libérame». Núñez cerró los ojos, respiró hondo y pronunció con voz queda: «Fui cómplice de mi propio silencio». A continuación, describió el incidente junto al pozo, cómo el niño se dejó caer en el agua, y él, paralizado por el miedo, huyó sin mirar atrás. Con cada frase, la madera del confesionario crujía como si liberara un lastre. La sinfonía acabó en un estallido de luz interior. La rejilla tembló y las sombras se retiraron hacia el fondo. La confesión llegó a su fin y
En el instante en que las últimas sílabas abandonaron sus labios, el libro se desintegró en polvo brillante. El murmullo se extinguió, sustituido por un silencio claro y limpio, casi musical. Frente al confesionario, Núñez permaneció con la barbilla alzada, sintiéndose ligero como nunca antes. Marta exhaló un sollozo de alivio y Elena comprobó en sus instrumentos. Todo registro paranormal había cesado. Sin embargo, cuando el inspector quiso levantarse, notó un leve chirrido. La madera del banco donde había estado se onduló, abriéndose lentamente. Bajo la tapa apareció un rostro infantil grabado en la madera, ojos profundos e indiferentes, ajenos al dolor liberado. Una voz susurró apenas: «Siempre estaré contigo». El tronco de roble terminó de abrirse como una mulita de caja musical, revelando su interior vacío. Núñez retrocedió y cerró la tapa de un golpe. Pero el susurro persistió, más tenue aún, resonando en su mente cuando salió del templo. «Hasta siempre, viajero, hasta siempre, has llegado al final de este viaje, al corazón de lo desconocido». Viajero de sombras y susurros. Pocas almas poseen la paciencia y el valor necesarios para enfrentar un relato como el susurro del confesionario hasta su clausura. Tu voluntad de escuchar cada eco, de adentrarte sin vacilar en pasadizos de terror y esperanza, te distingue entre la multitud de curiosos que esquivan lo prohibido. Celebremos tu determinación, has permanecido en vela junto a nosotros, avistando cada grieta del miedo y cada fibra del misterio. Mientras muchos abandonan la senda al primer crujido, tú has seguido adelante, permitiendo que la trama te envolviera y retara. Ese acto de coraje convierte tu oído en testigo y tu mente en partícipe de un rito antiguo que trasciende la propia madera del confesionario. Ahora te invito a manifestar tu compromiso y valentía de un modo especial. Escribe en los comentarios la frase «Mi silencio me liberó» y cuéntanos por qué resististe hasta aquí. Esa combinación única de palabras no solo servirá para descubrir a los verdaderos valientes que completaron esta travesía, sino que forjará una comunidad comprometida con lo oculto y la intriga profunda. Comparte este video con quienes, como tú, carecen de miedo ante los secretos de la noche. Cada recomendación que hagas equivale a abrir nuevas puertas selladas por el paso del tiempo, permitiendo que más almas atrevidas se unan a nuestra búsqueda. No subestimes el poder de esa acción. Tus envíos multiplicarán el eco del silencio y sostendrán el latido de este canal. Suscríbete y haz clic en la campanita para mantener viva la llama de la curiosidad en esta capilla virtual. En un mundo repleto de voces clamorosas, la promesa de nuevos relatos será tu faro en la penumbra. Con cada suscripción construimos un refugio donde lo inexplicable encuentra cauce y lo prohibido haya oídos dispuestos. Recuerda que al compartir y suscribirte, contribuyes a que YouTube recomiende este viaje a otros amantes de lo inexplicable. Tu pulgar arriba no es solo un gesto, equivale a encender una vela en la inmensa cripta digital, donde las sombras cobran forma y los susurros se multiplican. Si el susurro del confesionario ha grabado un eco en tu interior, déjalo salir en los comentarios. Relátanos tu sensación más intensa, el momento que hizo vibrar tu mente o aquel fragmento que aún retumba en tu memoria. Tu testimonio alimenta la llama de la intriga y consolida nuestra hermandad de buscadores de misterios. Te agradecemos por permanecer en vilo hasta la última sílaba. Tu fidelidad es el mejor reconocimiento a nuestro empeño por desenterrar relatos que desafíen la lógica y enciendan el asombro. Sin ti, este canal no sería más que madera hueca. Gracias a tu oído atento, se convierte en un confesionario repleto de vida. Hasta la próxima entrega, viajero del silencio. Que el eco de tus comentarios vibre en cada recoveco de tu cotidianidad y te recuerde que, tras cada puerta cerrada, aguarda un susurro dispuesto a revelar sus secretos. Mi silencio me liberó, y ahora tu silencio habla por ti.